Buenas noches a todos, señores televidentes. Sean bienvenidos en esta noche. Iglesia que está en este momento en casa, bienvenidos. Bendiciones a cada uno de ustedes, a sus familias. En esta noche queremos compartir la palabra y le invito a que vayamos allí al Salmo capítulo 3, versículo 1, que dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu salvación. Yo le invito a que en este momento inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Padre, te doy muchas gracias por cada una de las personas, cada varón, cada mujer, cada niño, cada joven que en este momento está escuchando tu palabra. Te pido que tú lo bendigas, que tu presencia sea propicia a cada uno de ellos, Señor, y tú seas hablando de manera especial, Señor, a cada corazón, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, encontramos entonces allí, le hemos llamado a esta enseñanza confiados en Dios, porque este es un salmo que nos lleva a tener confianza en Dios, ¿cierto? Y encontramos al salmista David escribiendo este salmo en momentos donde él pudo disfrutar, ¿sí?, y vivir, ¿sí?, confiando en Dios. Entonces hoy vamos a estar hablando, ¿sí?, que cuando nosotros estamos confiados en Dios, veremos cómo el poder de Dios se manifiesta y nos ayuda. Y algo que encontramos en la vida de David es que fue un hombre que siempre estuvo en esa presencia de Dios, y por eso fue un hombre que tuvo confianza en el Señor. Y encontramos en la vida de él que hubo momentos en que muchos se levantaron, y es allí donde encontramos esa confianza de David en Dios. Dice la palabra que él empieza a expresar que muchos se habían multiplicado, sus adversarios, que sus adversarios se habían multiplicado. Y encontramos ahí que el texto que está hablando David es eso de que habían personas que se habían levantado en contra de él. Y si nosotros miramos cuando él escribe este salmo, alguien muy especial en la vida de David se había levantado, su hijo Absalón. Cuando él escribe este salmo es cuando él estaba viendo esos momentos tan críticos con su hijo. ¿Por qué era enemigo este hijo de su papá? ¿Cierto? Porque vemos esta parte de David como padre, y David tuvo situaciones familiares muy difíciles, hubieron conflictos en su familia. ¿Y qué ocurrió con sus hijos? ¿Qué ocurrió con su familia? David tenía 3 hijos, Amón, Tamar, Absalón, de los cuales estamos hablando hoy. Y Amón empezó a sentir un afecto que no es normal entre hermanos por su hermana Tamar, y de una manera muy astuta, ¿sí?, hizo que ella llegara a su cuarto, en el cual él la viola. Su hermano Absalón se entera de esta situación que le encontramos en 2 de Samuel capítulo 13, y Absalón, después de 2 años, planea, ¿cierto?, y mata a su hermano Amón. Encontramos esta situación allí, y Absalón, viendo que ha matado a su hermano, huye de Gesur, y estuvo allí 3 años. Se privó de hablar con su padre David, aún huyendo porque
aún siendo su padre rey, podía ejecutar, digámoslo en cierta manera, un juicio sobre Absalón, aún si fuese su propio hijo. Y por esto él huye, se va, y el privarse de su padre durante todo este tiempo fueron las consecuencias de haber matado a su hermano. Y encontramos esta situación acá, una gran fricción aquí en la relación de Absalón con su padre David. Encontramos cómo David sufre como padre la pérdida de un hijo, como fue Amón, el ver la situación tan triste de su hija Tamar y verla allí en esa situación fue muy difícil para David como padre, pero también privarse de su hijo porque se fue huyendo a lo que había hecho. Entonces era una situación muy difícil. David, si nosotros nos ponemos en la posición de este padre, era muy difícil lo que él estaba viviendo. Pero algo que encontramos en esta situación es que el corazón de Absalón se empieza a llenar de una cantidad de sentimientos, y uno de ellos fue venganza. Vemos el doblez de corazón de David, de Absalón, cuando volvió a la casa de su padre, porque ¿por qué volvió? ¿Cuál era la intención real de Absalón al volver a su casa? ¿Extrañaba a su padre David? ¿Extrañaba su hogar? Aquí encontramos que las intenciones de Absalón eran tan diferentes, ¿sí? Y Absalón forzó su regreso a casa. Era un joven con intenciones no buenas, egoísta, ambicioso, deseos de venganza, pero también encontramos que la otra parte de David como rey, ¿cierto? Veíamos a David como padre, todo lo que él tuvo que vivir allí, esos conflictos con sus hijos, esas situaciones muy difíciles, pero también lo vemos a él como rey, como autoridad. Y Absalón deseó poder. Él regresó con la intención del deseo de poder, posición, y se subleva. La palabra nos habla de que él se subleva allí en 2 de Samuel. Y sublevar significa convencer, incitar o instigar a una persona contra la autoridad. Y esto fue lo que a esto volvió Absalón, a instigar a un pueblo a que se sublevara contra el rey David. Y encontramos cómo lo hizo. Empezó a robar el corazón del pueblo, convenciéndolos que él era mejor como juez, que era mejor que el rey como juez. Lo otro que también era que él podía hacer mejor justicia en cada caso. 2 de Samuel capítulo 15 versículo 2 encontramos esa parte donde él empieza a hablarle al pueblo y le dice que le traigan los casos a él, que les puede dar mejor solución en cierta manera. Entonces dice aquí: y se levantaban Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta de a cualquiera que tenía pleito, y venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Así que al cabo de 4 años, ¿sí?, Absalón había logrado muchas cosas allí con el pueblo de Israel. Sus palabras, sus abrazos, su amabilidad, el darle a la gente la mano, porque les besaba la mano. Recordemos que para acercarse al rey era a una cierta distancia, y
encontramos que él tuvo un acercamiento mucho más al pueblo y esto fue lo que empezó como a inclinar el corazón del pueblo hacia Absalón. Y encontramos allí que el pueblo lo fue apreciando por su carisma, por su manera de manejar las cosas, pero de una manera en que su padre no se estaba dando cuenta, el rey no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y las intenciones verdaderas de Absalón. La conspiración cogió tal fuerza y el corazón de Israel se iba tras Absalón. Y encontramos allí que por eso es que David empieza a decir, muchos son los que se levantan, mis adversarios se han multiplicado, ¿sí? Y porque allí Absalón se estaba levantando, estaba instigando al pueblo y que se volvieran contra la autoridad, contra el rey David. Entonces encontramos allí que algo que vemos en la vida de David en momentos tan difíciles como estas, como rey en este momento y también como padre, encontramos que él tiene amistad que maneja aquí con Dios, tiene una estrecha amistad con Dios, porque él dice allí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Y él está diciendo allí, Señor, tú sabes que muchos están pensando que para mí no hay salvación. Pero era esa confianza que tenía David en Dios de poder abrir su corazón. Hoy encontramos personas con de pronto las mismas actitudes que tuvo Absalón, amistades que quieren manejar o manejan esta manera de ser de Absalón, un espíritu igual, para traer rebeldía a los hijos, ¿sí? Contra los padres. Hoy hay muchos jóvenes que no se sujetan a nadie y quieren influenciar a otros jóvenes a que tampoco le hagan caso a sus padres, a que los menosprecien, a que no los valoren, porque como jóvenes de pronto vivieron muchas situaciones en el hogar. Todo lo que vivió Absalón allí con sus hermanos, con Amón, viendo la situación con su hermana Tamar, su corazón se fue endureciendo a raíz de todo esto. Y en lugar de apoyar a su padre con lo que estaba pasando con sus hermanos, se volvió en contra de su padre. Entonces encontramos esta situación allí. También rebeldía hacia Dios, porque Absalón estaba haciendo algo que no es correcto. David fue puesto por Dios como rey y Absalón estaba haciendo cosas que no estaban bien. A Dios no le agradaba el comportamiento de Absalón, porque no es de agrado, pero encontramos allí que esa rebeldía hacia Dios, pero también esa rebeldía a la autoridad, hacia el rey David. O sea, David era su padre, pero también era su rey, autoridad. Y vemos que se revela ante esa autoridad que Dios le había dado a David. Entonces encontramos allí también, por eso él dice, ¿cuántos adversarios se me han levantado? La pregunta es, ¿hoy tienes adversarios? De pronto estés allí, pero hay una situación con un hijo, hay conflictos, hay contiendas, hay situaciones allí con los hijos. De pronto sus hijos ya no se están sujetando como antes, ya no nos están obedeciendo como antes, ¿sí? Porque de pronto hay personas que están rodeando a sus hijos, que les están influenciando para mal y puede encontrarse esta situación allí y de pronto alguien te está influenciando para que no le creas a Dios o sencillamente no estás viendo respuesta de Dios en las peticiones que levantas y te has enojado contra Dios porque Él no responde. Entonces son muchas situaciones que nosotros podemos estar pasando en el día de hoy y la pregunta es, ¿tenemos adversarios hoy como los tenía David? David tenía a su hijo en su propia casa. Y podríamos decir durmiendo con el enemigo, porque Absalón se volvió enemigo del rey, de su padre. Entonces encontramos allí que las intenciones de Absalón eran tan diferentes para regresar a casa. De pronto puede ser el esposo que se opone en algunas cosas, pueden haber situaciones en la pareja que no estén de acuerdo y ahí hay una cierta diferencia o con la familia o en su trabajo
pueden estar pasando algunas situaciones allí, pero déjeme decirle que debemos estar confiados en Dios porque Él nos levanta. Y esta era la confianza que tenía David. La palabra acá en Salmo capítulo 3, versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David era un convencido que Dios era escudo alrededor de él, que a pesar de que su situación no era fácil con su hijo Absalón y con todo lo que estaba pasando, recordemos que no solamente fue Absalón, sino que también estuvo el rey Saúl persiguiendo a David en muchas ocasiones. Y vemos a David, un hombre que confiaba en Dios en medio de sus situaciones. De pronto puede ser muy difícil la situación con los hijos o con lo que venimos hablando ahorita, pero déjame decirte en esta noche que Dios quiere ser un escudo alrededor de tu vida. Sí, Él quiere levantarte en esta noche. Aunque sean muchos los enemigos que se levanten, Dios es más poderoso y no quiere que estemos con nuestra cabeza agachada, intimidados, afligidos, agotados por la situación o estresados, ¿sí? Porque a veces pueden haber diferencias con nuestros hijos y más cuando nuestros hijos de pronto han formado un hogar, han tenido sus hijos. Pueden haber diferencias, de pronto ya no nos escuchan como antes, nuestros consejos ya no son de pronto tan valiosos para ellos. Pero déjeme decirle que en esta noche que Dios no te quiere ver así triste, no lo quiere ver a usted así afligido, sino que debes descansar hoy en Dios. Debes pedirle hoy al Señor que se lleve todo esto. David como rey y como padre estaba afligido. Primero como rey porque estaba causando a Absalón algo dentro del pueblo que no estaba bien. Y segundo, como padre, pues era muy difícil ver a su hijo en esa situación, ¿cierto? Encontramos allí esta parte. Entonces, vemos allí que David es un hombre de clamor. Y entonces encontramos acá en la palabra en el Salmo, capítulo 3, dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió de su monte santo. Vemos a David muy confiado, poniéndole esta situación y todas las otras que él vivía, siempre en la presencia de Dios. Y hoy la invitación que Dios nos hace es: clama al Señor. Pon delante de Dios esta situación hoy, porque a veces podemos estar viviendo las situaciones pero no se las expresamos a Dios con claridad. No somos específicos con Dios con nuestra situación. Y David fue y puso esto delante de Dios. Y es la seguridad que él tiene de que, y Dios me respondió, ¿sí? Porque David es un convencido de que Dios responde. Pero también encontramos que la palabra dice aquí que cuando usted y yo nos ponemos a clamar a Dios, Él se levanta. Y Él levanta mi cabeza. Porque a veces quisiéramos tener nuestra cabeza agachada, tristes, afligidos. Pero cuando nosotros clamamos, Dios viene y levanta nuestra cabeza. Porque nuestra cabeza debe estar en alto. Porque confiamos en que Dios tiene el control. Y vemos allí que nosotros podemos descansar cuando levantamos ese clamor, porque es que David está diciendo: y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué difícil es irnos a acostar cuando hay una situación difícil. Usted se imagina a David acostarse pensando en la situación con su hijo, en lo que estaba pasando con el pueblo, cómo Absalón estaba dividiendo el pueblo. Y en ese tiempo pues era muy tremenda esa situación, porque usted se imagina entonces qué apoyo iba a tener David para ir a la guerra, qué apoyo iba a tener David para estar allí defendiéndose de los otros pueblos que se levantaban, si Absalón estaba causando tal daño. Entonces encontramos allí cómo David aprende a dormir, cerrar sus ojos y decir: yo dormí. No di vueltas en mi cama para allá y para acá porque no podía conciliar el sueño. David es un hombre que dice: yo me acosté y dormí.
Cuando yo clamo a Dios y empiezo a descansar en Él y a confiar en Él, puedo conciliar el sueño, y nos lo enseña David. Así que esta palabra es para ti hoy. Si no has podido conciliar el sueño, si algo te perturba, si algo te carga, te estresa, déjame decirte hoy que el Señor ha venido a decirte en esta noche: aprende a confiar en Él para que puedas dormir de aquí en adelante. Encontramos entonces aquí en la palabra y dice: y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, David es un confiado que él abrió sus ojos y Dios lo sustentaba, y Dios estaba ahí con él, y Dios cuidaba de sus sueños, y Dios protegía a David mientras dormía, que nadie le hiciera daño, aún mientras dormía. Y en nosotros poder tener esa convicción de que Él está ahí y está sustentándonos, que Él me anima en medio de mis situaciones, ¿sí? Que Él está ahí pendiente de mí. Aunque el enemigo estuviera en la casa, aunque Absalón estuviera durmiendo en la misma casa, David podía dormir, ¿sí? Y es algo que nosotros necesitamos comprender, ¿cierto? No dejar que el temor nos domine, sin confiar en que Dios cuida y protege, porque la palabra es muy clara. El Salmo 34, 7 al 8 dice allí: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En nosotros poder tener la confianza de que mientras yo me acuesto o mientras yo salgo, el ángel de Jehová está alrededor de mí, porque Él me protege y me defiende. Dice la palabra: gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Tú eres dichoso, varón, tú eres dichosa, mujer, joven, niño, tú eres dichoso cuando confías en Él. Es tan importante nosotros aprender a confiar en Dios. Lo vemos de testimonio de la vida de David. Pero también encontramos allí es que Él se levanta en medio de nuestra situación cuando nosotros confiamos en Él. Y encontramos acá en el Salmo que dice, versículo 7, el 6 dice: no temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Encontramos allí a David diciendo: Señor, levántate por mi causa. Levántate, sálvame, Dios mío, por mi situación. Y encontramos entonces allí que David sabía que Dios se encargaba de levantarse en medio de su situación, de guardarlo y salvarlo, porque él dice: guárdame y sálvame. Y encontramos que él dice: Él es mi Dios, porque él se apropia, él sabe quién es Dios para él. Dice aquí la palabra: sálvame, Dios mío. Y cuando yo tengo claro que Él es mío, es mi Dios, es mi Padre, el Señor se levanta por causa de nosotros, nos defiende, como lo hizo con David, lo defendía. Y que la salvación solamente viene de Él, ¿sí? Solamente Él tiene el poder para salvarnos. Nadie más en esta tierra tiene el poder sino Dios para salvarnos. Y lo hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y encontramos allí que cuando nosotros lo buscamos, como dice David acá en la palabra, dice, versículo 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David reconoce que la salvación viene ¿de dónde? De Jehová. ¿Sí? La salvación viene de Él. Y dice: y sobre nosotros, sobre tu pueblo, sea la bendición. Cuando nosotros lo buscamos a Él, las bendiciones están sobre nosotros. Entonces encontramos allí la vida de David. David nunca forzó las cosas, nunca se defendió, nunca peleó, no usó su poder, sino que siempre esperó en Dios. Aún como rey hubiese podido usar allí su autoridad para con Absalón, su hijo, pero él esperó en Dios. Y es triste ver cómo termina Absalón, porque la palabra dice que David lo que hizo fue coger su ejército y huyó.
En ningún momento dijo, vamos contra Absalón, vamos a pelear, vamos a defender nuestra causa. No, dice que él tomó su ejército y tomó parte de los que estaban con él y huyó. Y mientras Absalón les perseguía, y encontramos que en esa persecución que hubo allí, Absalón, su cabeza se enreda, porque la palabra describe a Absalón como un hombre muy guapo, dice la palabra que era muy guapo, dice la palabra, ¿sí? Que tenía una cabellera muy hermosa, que era un semblante hermoso, un rostro muy hermoso, pero en una de esa persecución su cabellera quedó engarzada allí de una rama y él se esnucó. Y así termina Absalón, porque lo que él estaba haciendo no era correcto. Dios guarde nuestras vidas, ¿sí? De tener ese espíritu que tenía Absalón, y podíamos ver un poquito cómo él era. Que Dios nos guarde de ser así, Dios nos ayude si hemos tenido estas intenciones, Dios nos ayude a cambiar, porque Dios es bueno y fiel. Y encontramos entonces allí que estamos llamados a confiar cuando muchos se levantan, ya que Él me levanta y Él es el que se levanta a guardarme. Y cuando confío, viene su salvación y la bendición, como David vio la bendición de Dios y la salvación sobre su vida, porque Dios siempre lo guardó de sus enemigos, lo protegió del mal y del peligro. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a decirle al Señor que tome el control de nuestras vidas y que Él sea ayudándonos, que aunque muchos se levanten, aunque muchos sean las situaciones que puedas estar pasando, aunque allí las situaciones me quieran afligir, que hoy puedas levantar tu cabeza y confiar en el Señor. No le inclines tanto al suelo, sino mira a los cielos, que está nuestro Dios, que Él nos da oportuno socorro para nosotros y Él se levantará por tu causa. En esta noche vamos a orar en esta hora y le vamos a pedir al Señor que tome el control. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tus hijos. Gracias por cada uno de los televidentes que en este momento nos acompaña. Hoy oramos, Dios mío, para que tú les visites, Señor. Yo no sé, Padre, pero tú sí sabes cuántos padres en este momento tienen dificultades con sus hijos, Señor. De pronto no se entienden, hay conflictos, hay peleas, hay rebeldía allí, hay desobediencia, Padre. Estos hijos de pronto no se quieren sujetar ni recibir consejos de los padres, Señor. Pero hoy te rogamos, Padre, que tú les visites. Hoy oro para que tú traigas paz a estos padres, Señor, que están pasando estos momentos tan difíciles con sus hijos, Señor. Pero también te pedimos, Dios, que tú obres, Señor. Padre, aún David como rey, bendito Dios, siempre espero en ti, Señor amado, que tú hicieras algo en la vida de Absalón, Señor, pero la intención de Absalón siempre era tan diferente, Señor. ¿Cuántos hijos, Dios, han cambiado por el consejo de otros, por la influencia de otras personas con las que ellos se relacionan, Señor? Hoy oramos, Padre, para que tú obres un milagro en estas familias. Hoy oramos para que tú visites estos hogares, Dios mío. Los hijos se vuelvan a los padres y los padres se vuelvan a los hijos, como dice tu palabra, Señor amado. Oro para que tú levantes la cabeza de estos padres, quita la tristeza, quita la aflicción, quita la angustia, la preocupación, Señor. Y oramos, Dios mío, para que tú gobiernes con paz en medio de ellos. Levántate, Señor, en medio de esta situación y trae la paz, Señor, que estos hogares necesitan. Trae la paz que ellos necesitan allí, Dios mío, en sus trabajos. Padre, no puede ser un hijo, puede ser en su trabajo, un compañero, alguien que está siendo injusto, Padre. Hoy oramos, Dios mío, para que tú obres. Hoy oramos, Señor, si es allí en el barrio, en la vereda, Padre, que hay alguna situación que está quitando el sueño a tus hijos. Oramos, Dios, para que tú tomes el control, Padre, en esta hora, Señor.
y que la paz tuya, precioso Señor, gobierne en el corazón de cada uno de los que ha escuchado esta palabra hoy, Señor, y que ellos puedan, Dios mío, caminar a ti hoy, que ellos puedan confiar de aquí en adelante en ti, que tú levantes sus cabezas, que tú los fortalezcas, que tú te levantes en medio de su situación, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que tu presencia, Dios, esté sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, en este momento, Padre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en este momento, Señor. Gracias, Dios, por estar ahí, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, hoy declaramos que en paz nos acostamos, Señor, y que asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces dormir confiados y tranquilos. Hoy, Señor, para dormir, Padre, porque tú estás ahí, porque tú guardas y proteges y defiendes sus vidas. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Así es, iglesia, así es, Señor televidente. Qué bendición poder hoy confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Una feliz noche y que descansen. Que la paz de Dios les llene. Bendiciones a todos. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.